con mucha información relacionado a la política, relacionado a la economía, relacionado a las renuncias, nombres, qué va a pasar ahora. Y para todo eso lo tenemos a él. ¿Cómo andamos, Guille Báez? Buen Bien, día. ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Todo bien? Un Bien, gusto estar bien, con bien. ustedes otra vez, como siempre. Saludo a la gente que mira, a la que oye. Y bueno, no podemos no empezar, digamos, este parlamento hablando justamente del tema, o sea, que viene siendo recurrente, viene siendo el tema del mes prácticamente, y seguramente lo sea hasta el 26 de octubre. Y bueno, viene finalmente la confirmación de lo que todos sospechábamos, más allá de lo que pasó el sábado por la noche, cuando el presidente le brindó su apoyo una vez más a José Luis Espert. José Luis Espert postea, le responde ¿Qué? a Eduardo Feynman diciendo, viste, no me voy nada, el lunes nos vemos, Eduardo, en tu programa. Sí. Y él Y después ¿Viste duró un cómo es? rato. ¿Sabés qué me hace acordar Sí. mucho? ¿Viste cuando llegó una época en la política argentina? No recuerdo bien. Sí. Cuando salía el ministro de Economía, no, está firme en el negocio Sí, y sí. a los 5 días echaba una patada en... Da la sensación, Sí, ¿no? Hay sí, una sí, sensación sí, un poquito sí, de... sí. Pero bueno, a ver, yo por ahí quiero trazar un paralelismo y me parece que es necesario hacer este tipo de cosas. O sea, hasta ahora lo que viene ocurriendo, eso lo hablábamos con una persona del entorno, decíamos que, bueno, no se estaba, el gobierno de Milei no se estaba diferenciando tanto de aquello que venía a terminar, ¿sí? Con lo de Espert, finalmente parece que se produce una diferencia. Porque vamos a la cuestión de fondo. Cristina, que es por ahí la referencia más inmediata que tenemos de este tipo de gobiernos que están coludidos, digamos, por casos de corrupción, ese tipo de cuestiones, ¿sí? ¿Qué pasa? Cristina bancó hasta el final a todos aquellos funcionarios que estaban siendo sospechados, que eso, Vudú, Aníbal Fernández, de esa cantidad de gente, digamos, que después termina siendo juzgada, Julio Devido, ¿sí? Cristina no se sacó de encima ninguno de esos. O sea, es como que, o por omisión o por decisión, decidió sostenerlos y así llegó Cristina. Lo siguió bancando hasta el final. Terminó perdiendo una elección, o sea, terminó perdiendo fuste, digamos, en la gente. Y bueno, hoy por hoy, condenada, ¿sí? Javier Milei está viniendo, o sea, o viene más o menos en esa misma trayectoria. Viene salpicado, tanto él como su hermana y el entorno más cercano, viene salpicado de casos de corrupción que deben ser investigados. Y sin embargo no se sacaba ninguno de lado, o sea, no se sacaba ninguno encima, salvo Españuelo por ahí, bueno, que era mayúscula la cuestión. ¿Por qué? Porque además de ser el funcionario cuyo organismo estaba siendo observado, era abogado de Milei en su momento. Bueno. Sí. Dato aparte, para volver después, pero no me quiero olvidar de esto. O sea, ¿saben quién es el abogado de Milei, de Cristina, de Espert de Milei. No, el abogado de Javier Milei, de su hermana Karina y de Fred Machado, o sea, comparten abogado. ¿Se entiende? O sea, pero esa cuestión por ahí no dejemos de observarla, ¿sí? Volviendo al origen del diálogo, digo, Milei venía en esa misma trayectoria y no se sacaba ninguno encima. Finalmente parece que entendió con que Españolo, digamos, había que torcer un poco el rumbo de colisión, y con Espert sucede lo mismo. Si bien él dice que a Espert yo no lo eché, sino que me presenta la renuncia, yo termino aceptándosela, digamos, la diferencia está ahí. ¿Sí? Bueno, cuando hay alguien sospechado, cuando hay alguien que está, y sobre todo cuando es tu primer candidato, en definitiva en la provincia más fuerte, José Luis Espert era candidato en la provincia de Buenos Aires, tienes que sacártelo encima. Si no es un viva la joda, o sea, si no es que vale todo, ¿viste? O sea, claro. Y no es que es una sospecha, no era un chimento de peluquería. Había elementos probatorios, hay documentos al respecto, hay imágenes, hay confesiones de parte también, hay mentiras iniciales, ¿sí? Si la gente por ahí recuerda, al principio era toda una operación del kirchnerismo, claro. Yo no lo conocía, lo vi una sola vez viajé en el avión, después resulta que no, que se viajó un montón de veces en el avión. 35 veces. Claro, ¿viste? Entonces deciste, bueno, cuando hay tanto elemento, tienes que sacártelo encima, no lo podés sostener, no puedes salir el sábado a decir, no hay que dudar del profe, o el domingo, una vez que renuncia, yo no dudo del profe. ¿Entendés? Sí, porque quedás empantanado y es una especie de centro que se le está tirando a Milei en este momento. Deciste, loco, sacate de encima a toda esa gente sospechada porque te va a hundir. Y si te hundís vos, que sos el presidente de la nación, nos hundimos todos en definitiva. Claro. Esa es la cuestión de fondo. ¿Sí? El tema, a ver, Karina Milei, ¿hasta qué peso tuvo para que tomara, digamos, para que se tomara esta determinación? Yo creo que mucho en realidad, porque me parece que en algún punto porque nunca fue de su agrado la figura. A ver, José Luis Espert no despierta admiración, ni cariño, ni nada. Y encima es un tipo pesado, denso, viste, todo el tiempo agresivo. Dárselo bala. Claro, viste, era como el extremo del extremo, en definitiva. ¿Sí? Bueno, termina esta situación. O sea, entonces, en algún momento me parece que ahí hay que apuntar. Me parece que ahí está el gran error, entre muchos de esta administración, que es
en la toma de decisiones cuando son personales y colectivas. Me parece que ahí está la cuestión, que siempre son personales y nunca colectivas. Tenés todo un gabinete con una de tus principales candidatas, que en este caso es Patricia Bullrich, con tu jefe de gabinete de ministros que está diciendo sacátelo encima, y es abierto, no es que se lo dicen por lo bajo, Claro. lo dicen en los medios, Sí. tiene que dar explicaciones, debería explicar mejor lo que está pasando, o sea, y no te lo sacás de encima, lo que estás haciendo es tomando una decisión personal, ¿sí? Anclado en tu propia soberbia, que termina por hundir a todo el proyecto, ¿sí? La salida de José Luis Esper no es de una cuestión, no es que se toma porque, bueno, no, la verdad que es insostenible, la presión, se toma porque en definitiva la cantidad de elementos probatorios que hay, digamos, en contra de José Luis Esper, que va a tener que dar explicaciones, sí, obviamente, y es como dice él, solo el tiempo va a poner las cosas en su lugar, porque la justicia habrá que esperar mucho tiempo más todavía, si no ya lo hubieran citado hace un montón, Sí, si no ya, sí, viste, sí. ¿entendés? Bueno, El caso Libra, ¿viste? hasta diciembre tiene la inmunidad de No, ser está legislador. listo, pero bueno, pero vos tenés que allanarte, ¿viste? O Sí. sea, si estás tan sospechado, tenés que allanarte, sacarte los foros de encima. Tenemos un caso acá, en Misiones, tenemos un caso, un tipo que dijo, bueno, perfecto, yo vengo, veo, si tengo que renunciar a los fueros, los renuncio, y en definitiva me someto a la justicia. Bueno, después terminó siendo Bueno, en juzgado y terminó siendo definitiva, condenado. así tendría que ser. Tendría que ¿Entendés, ser viste? todos así, Claro, ¿no? ¿viste? Pero no, te sostenés hasta el sábado a la noche, tenés a todo el mundo en babia. El domingo renunciás, ¿viste? El presidente te acepta la renuncia. El domingo mismo sale el presidente, así de último momento, a hablar con Luis Majul anoche, no sé si ustedes lo vieron. No sé. Es lamentable todo, ¿viste? Hablando a través de operación de kirchnerismo y este tipo de cosas. Es como que, bueno, ahora en breve, en unos minutos más, vamos a tener un poquito de lo que son los resultados, las consecuencias y los efectos expansivos en lo económico. Porque ya se abrieron los mercados, son las 10, 10 y cuarto. El dólar empieza a moverse, las casas de cambio y las cuevas sobre todo empiezan a moverse. Así, ahí vamos a ver un poquitito el impacto económico de esta cuestión. Y después tenés de fondo todo lo político. Ahora de golpe, viste, bueno, por esta cuestión ¿cómo es? De la ley de paridad de género, Diego Santilli pasa a ocupar el lugar que tenía José Luis Esper. Fíjate cómo el macrismo Le comió la ficha. empieza como a ocupar espacios, o sea, Ocupar casilleros, o claro. por presión, digamos, o por reacomodamiento, en definitiva. Mauricio Macri hablando del viernes, el sábado, con el presidente Javier Milei, acomodando un poco las fichas. Toda esta situación que debió darse en el primer año de mandato, que había vos hablaba de esta cuestión de que Milei viajaba, hacía una gira por el exterior, volvía y simbólicamente le entregaba el poder a Macri. Bueno, finalmente parece que eso empieza a suceder, ¿sí? Mauricio Macri metiéndose de lleno otra vez en el gobierno, teniendo que negociar otra vez con Patricia Bullrich. O sea, todo este vaivén de cuestiones, digamos, ¿cómo no va a generar presión, tanto en lo económico como en lo social? ¿Cómo no va a haber sensación, digamos, de que está todo a punto de reventar permanentemente? Encima con una elección tan próxima, porque encima tenemos elecciones acá a 3 semanas, ¿sí? Tenemos cita con las... Y en el medio también, hablando un poco de las elecciones, ¿qué pasa con esta las cuestión del boletas costo ahora? adicional. ¿Qué va a pasar con 15.000 boletas? millones. Claro, las boletas que ya estaban Nada más impresas. y nada menos, claro. Si el Lo era gobierno que dice, venían a cuidar los intereses de los argentinos. la cuestión, Gastemos más. ¿qué va a pasar ahí? O sea, ¿la vamos a pagar todos? O sea, todos vamos a tener que pagar la reimpresión de esas boletas. La Libertad Avanza va a asumir el costo de haber cometido un error tan grande, de haber sostenido, digamos, un tipo que estaba tan en la mira como José Luis Esper hasta último momento. Va a correr el riesgo político de llevar esa boleta con la cara de José Luis Esper diciendo, ¿viste? Con el peligro que eso tiene, digamos, para el votante, decir, no, pero este tipo no, ¿entendés? O sea, todas esas cuestiones suenan muy a que es todo muy informal, a que está todo muy traído de los pelos. O sea, últimamente, los últimos meses sobre todo, vienen siendo así, tanto en lo económico como en lo político, y eso trasciende y tiene consecuencias a nivel social. O sea, hoy por hoy, o sea, que a la gente le sobra un mango, bueno, va y compra un poquito de dólar, va y se estoquea un poquito de otra cosa, porque huele a algo que ya pasó, ¿no? O sea, hay como una sensación, más allá de que hoy gobierna otro y que intentan torcer el rumbo, por lo menos, o parecen intentar torcer un poco el rumbo de las cosas. Sí, pero lástima, lo que están enfrente son los mismos que... Claro, ¿viste? Y estaba viendo, hay una lista larguísima de la justicia en la Argentina, Sí. y nombres, fíjate, no sé, por darte algunos nombres. Vos hablabas un rato de Vudú, Sí, condenado. de hacer la lista a la que te referís, porque Qué estuvo increíble, circulando ¿no? por redes sociales. Ahora vos fíjate, no tienen 2 años de mandato todavía, y fíjate, Sí, todo lo presidente, la hermana, Claro. el titular de Andes. Pero aparte, Pero esto es el primer presunción, candidato, ojo, estos están ya condenados y Claro. procesados, lo otro es presunto. Pero Hasta esto que no se... arranca. Claro, Claro, arranca, justicia recién arranca. arranca. Ujú. Si la justicia quisiera investigar a fondo el caso Libra, por ejemplo,
¿viste? O sea, porque están cosas, no, hay que hacerlo, ¿viste? Concienzudamente, con los tiempos y las formas, para no, ¿viste? Pasan 5 o 6 años y no citan a nadie. Sí. Pero en el caso de Libra, por ejemplo, hay una cantidad de elementos ya, pero Sí, totalmente, ¿viste? Contundentes como para empezar a citar ¿Sabes lo que me preocupa? y otra cuestión, y Sí, perdón, porque sí. es interesante esta cuestión. Y cuando el Congreso quiere avanzar en esta investigación y forma una comisión, por ejemplo, la comisión Ujú. Libra para investigar en política nacional, tenés a todos los legisladores del oficialismo trabando la comisión. Pasaron 4 meses ya desde que se inició esa comisión y no pudo dar un solo avance. ¿Qué diferencia Y cuando hay? citaron a Karina Milei, ¿sí? No Porque fue. se citó a Karina, no hubo Ujú. acuerdo. Está ¿Te das bien. cuenta? O sea, poquito respondiendo a lo que decís vos. Hay una larga lista de lo anterior, procesados, condenados, todo eso, y hay una larga lista también de este gobierno. Pero las causas no avanzan ni en lo judicial, ni en lo parlamentario por eso mismo. Claro, me quedo con lo que dijo ayer Milei en la nota con Majurí, me preocupa. Sí. Dijo que él tomó la decisión de meterla presa a Cristina Kirchner. Bueno. Entonces, ¿para qué están los bueno, por eso. miembros de la corte? Son toda una manga de boluchos ahí, digamos, de serviles. ¿Qué sé yo? O sea, la verdad que, viste, está todo tan enrarecido, está todo tan... Claro. ¿Viste? Y por eso digo, me parece que ahí está el peligro y la cuestión de fondo. O sea, mientras nosotros discutimos, porque tenés gente de un lado y gente del otro, gente que está... Yo leía los comentarios, hay por ejemplo muchas notas que fuimos publicando sobre este tema y hay Sí. una cantidad de Ujú. acólitos de gente que está muy fanatizada. Sí, que dice, sí, no, no, sí, que, no, viste, no, que... de uno y otro lado. Y que lo espero sigue siendo una operación de kirchnerismo. O sea, Ujú. ¿viste? Sí, Deciste, wow, sí, ¿viste? La verdad que, sí. loco, tenés 25.000 pruebas acá. Y no, es una operación de kirchnerismo. No, está, listo. Claro, sí. Si el presidente es el No, que asusa ese comentario, ¿viste? Bueno. Entonces, y tenés del otro lado también. Lo que quieren que caiga Milei como sea. Sí, o sea, sí, y no sí. importa si es por la vía legal o por la vía trucha, ahí tiene que caer y listo. ¿Entendés? Y Pero ahí ¿y si está el cae Milei, peligro. quién viene? ¿Quién viene? ¿Eh? Si cae Milei, ponele que en este momento caiga Milei. ¿Quién se va a hacer cargo de Victoria todo? ¿Y Villarreal. la vicepresidenta? Victoria Villarreal. Ay, ay, ay. Bueno. Pero, ni Perdón, ni pero ese es conocemos. el sistema, Sí, el claro, sistema está- democrático. Sí, sí, Claro, sí, Tiene no, yo previstas estas sé. cuestiones. Claro, O sea, pero no es después de lo que Milei pasa es la que nada misma, perdón, la ojo, que no oposición se- que está enfrente, no sé si Pero es esa, mejor. pero esa es otra discusión, Claro, porque no sí. hay Claro, elecciones no. ahora, ¿entendés? No, está No bien. estamos Claro. votando ahora, ¿viste? La cuestión es, vos me preguntas, si cae Milei, ¿quién viene? Y viene Victoria No, Villarreal. claro, sí, sí, ¿Entendés? en Ahora, teoría perfecto, sí. si vamos a elecciones, y vos me Mm. deciste perfecto, o es Milei o el resto, bueno, y discutimos en ese momento esa cuestión. Pero me parece que hay que empezar a acotar los márgenes de discusión, porque si no vamos a estar hablando dentro de 15 años de lo que hacía el kirchnerismo hace 20, Sí, sí, sí. y no se termina nunca. Echándose la culpa siempre. Y Padre, nunca avanzando. y te traigo un ejemplo acá y para saldar la cuestión. Pero Cristina estamos fue en la condenada. misma, terminamos hablando siempre de lo mismo, ¿no? Cristina fue condenada. De los Claro, pero condenados, bueno, de la a ver, justicia. Pero lo más próximo, hoy gobierna Milei. Milei llegó con la promesa a la gente que necesitaba creer en algo, con la promesa de que iba a terminar con las viejas prácticas de la política de la casta. Hasta ahora, Claro, eso no se dio. acá lo Está sometemos como- a un está- mini encuesta acá. Estás viendo cosas distintas, estás Claro, viendo cosas es distintas. la misma ¿Viste? metodología que la que se había criticado. Y bueno, habrá que pensar bien el próximo Yo 26. no sé, ¿eh? perdón, y cierro con esto, me parece que hay que empezar a acotar un poco los márgenes de discusión, porque si no es como la discusión es Ujú, interminable. O sea, claro. obviamente esto tiene que ver, o este es el resultado de algo que pasó anteriormente. En Pero definitiva, ¿cuándo- yo quiero que el que gobierne le vaya bien, porque en definitiva estamos ¿cuándo haces nosotros, el ¿no? corte? Digo, ¿cuándo decís, acá corto la discusión? Con lo de Cristina le pasó lo mismo, fue condenada a Cristina. Ujú. Y los acólitos, o sea, los fanáticos de Cristina empiezan a discutir, no, si fue una condena política, si fue una cosa... Pero ¿cuándo cortamos la discusión entonces? Ujú. En el momento hay que decir, bueno, hasta acá, basta. O sea, a partir de acá, discutamos otra cosa. Listo, Cristina está condenada, ya está. Claro, Ya y fue. Para mí no ¿Entendés? existe más. Y no, y No ojo, no existe estoy más. diciendo está mal condenada, está condenada, es un hecho, es fáctico y listo, no hay con qué darle, ¿está? Ahora, Pero sigue activamente en la política como si no ¿Y lo qué tiene estuviera, que ¿no? ver? Dice, No, no, pero pero digo, no sé, no, está ahí pero tan puede permanente participar. porque además terminamos hablando ahí siempre no de concuerdo, Cristina. pero ¿qué No, tiene no puede que- participar, no puede participar de la política. claro, no activamente, digamos, pero Claro. sí, con Sí, posteo, ese tipo de aparece- cosas. Pero digo, se no, no, junta con... Pero como cualquiera de nosotros. Que Claro, puede tal decir, cual. Claro, "Oh, pero ese planteo que me haces vos Ujú. en este momento, lo digo, que me parece que es válido también, habilita otra cuestión de fondo. Deciste, bueno, perfecto, entonces no podemos medir los actos del gobierno por sus errores propios. O sea, en este Ujú. caso, en el caso de Milei, ¿por qué? No, Sí. porque está influenciado por el efecto Cristina. Y es Claro. mentira. Los No, errores de este no, gobierno claro, sí, no. son errores de este Pero gobierno. ojalá que... forzados, Son errores de este errores no gobierno. forzados. ¿Sabes qué? Parecen el kinder. Realmente en este momento parecen el kinder. Porque, viste, no va a renunciar, no va a salir porque el tipo es creíble, qué sé yo, viste, sábado, Ujú. viernes, sábado, qué sé yo, viste, hicieron las cosas, domingo, sí, renunció, aceptó la renuncia, qué sé yo, viste, ¿entendés? Hoy van a salir otra vez con otra catarata de cosas. Hoy es el recital de Javier Milei, puede ser. Sí, la presentación del libro. Fíjate cómo cambiaron todos los flyers y ahora se parecen todos colorados. Colorados Santilli. ¿Entendés? Ujú. Ya se fue Claro. listo, se acabó, vamos rápido al siguiente. ¿Entendés?
Es como Claro, que todo no muy acabar, rápido. ¿viste? Claro, Por eso. y aparte, en un momento tan crítico, Claro, salir a ¿viste? hacer estas cosas por parte de un presidente es poco serio. Alguien tiene que. Es poco serio. Yo lo que digo es que alguien tiene que frenar un poco las cosas. O sea, me parece. Y el presidente es el indicado. Y ojalá que en algún Hay momento que se dé. frenar las cosas y, che, paren un poco, vamos, vamos. Sí. Cortemos un poco todo este quilombo, porque Porque realmente. hay la mucha gente sufriendo. Claro, Ese es ¿viste? el tema. Esa es la cuestión Hay de mucha fondo. gente sufriendo. Esa es la cuestión. Más allá de la derecha. Estos están con la derecha fe, se están con esas Claro. cosas, ¿viste? ¿Entendés? Decir, no, paren un poco la moto. Reordenémonos. No, la moto no. La moto no. Reordenémonos un poquitito, ¿viste? Y empecemos a, ¿viste? A gobernar, o sea, porque la gente está necesitando de mensajes más claros y de cosas más ordenadas. Sí. Todos estamos necesitando un poquito de eso, algunos en mayor medida, y sobre todo los sectores más humildes, ¿sí? Sí, Sobre todo los sectores claro. más humildes están necesitando decirte, bueno, dame, o la clase media también, ojo, la clase media también dice, dame un año de previsión, o dame 6 meses de algo ordenado, previsible, en el Claro. que yo pueda moverme, decirte, esto no se va a mover de acá. Y yo en 6 meses, como laburante de clase media, hago lo que tengo que hacer y me genero, la situación, me genero, digamos, los beneficios para poder vivir tranquilamente los próximos 6 meses. Pero no, es semana a semana, y a veces es día a día, Sí. y a veces es de sábado a domingo, como Claro. pasó ahora. A O ver, sea, los servicios. Todos los meses aumentan. sí. No podés hacer, me hace acordar a la boleta de EMSA y a la boleta de SAMSA acá en Posadas. No podés calcular cuánto vas a tener de gasto porque un día te cobran una cosa y otro día te cobran otra cosa. Sí, y sí, es todo muy- imposible para el tipo común, ¿no? Estoy hablando Sí, del totalmente. que labura todos los días. Totalmente. Que diga, a ver, tenés que hacer, no sé, malabares para llegar a fin de mes, ni así, especular con... Y hay cuestiones, y con esto termino porque estoy aburriendo Sí. a la gente, la verdad Sí, que sí. disculpen por tanto parlamento, pero hay Sí. cuestiones que son muy evidentes y son muy duras, ¿viste? Si a vos no te homologan paritarios por encima del 1%, te están dando inflaciones que supuestamente son del 1,5 o del 2% por mes, ¿de qué Ujú. estamos hablando? Lo que están haciendo Digo. es enfriar la economía, ¿entendés? Están enfriando la economía a propósito. Pero ojalá que la gente aprenda realmente, ¿no? Que cada vez que haya una elección que aprenda. Y ya esto ya lo pasamos más de una vez. Para nosotros no Sí. no es nada nuevo. Por eso Pobre te digo, siempre por eso te hubo digo. gente que... Que paren un poco, No, ¿viste? Que se claro, ordenen un totalmente. Porque en poquito. definitiva, ojalá le vaya bien al gobierno que venga porque estamos nosotros ahí en Obviamente, el de eso se medio. trata. Gracias, Guille. Un gusto como siempre. Y perdón por tanto. No, pero por favor, si para eso estamos, ¿eh? Guillermo Báez, periodista de la redacción del diario Primera Edición. 10, 26 minutos.